Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos presentar dos textos, uno de Stephen Covey sobre la tercera disposición esencial para lograr confiar e inspirar a las personas, en este caso a mi familia, a mis estudiantes, a mis amigos, de tal manera que los pueda ayudar y servir y compartir con ellos que me traen tanta felicidad y tantos desafíos de aprendizaje. Entonces ese es de Stephen Covey, confiar e inspirar, la tercera disposición es esencial, la inspiración o conectar con el porqué. Los grandes líderes son capaces de inspirar a las personas para que actúen. Aquellos que son capaces de inspirar confieren a las personas un sentido de propósito o pertenencia. Y son capaces de crear unos seguidores que actúen no porque han sido influenciados, sino porque se han sentido inspirados. Eso lo dice Simon Sinek, autor de Empieza por el porqué. Inspiración, conectar con el porqué. A uno de los mejores jugadores de hockey de todos los tiempos, Wayne Gretzky, le preguntaron en cierta ocasión cómo había llegado a la cima de su deporte. Él respondió: patino hacia donde va a estar el disco, no hacia donde ha estado. Y ya nos dice Stephen Covey que, sin duda alguna, yo creo que el disco va hacia el liderazgo inspiracional. Nuestro mundo ha cambiado, pero continuamos apuntando hacia donde el liderazgo ha estado. Necesitamos movernos hacia donde está yendo. Necesitamos movernos hacia la inspiración. En los próximos años asistiremos a un movimiento muy necesario y significativo hacia la inspiración de los demás como un imperativo estratégico. Ya no bastará con limitarnos a motivar a las personas, ni siquiera a involucrarlas. Todos nosotros deseamos sentirnos inspirados, la cual dimana de la creencia en que las personas no son seres fragmentados, sino que son personas completas, compuestas de un cuerpo, corazón, mente y espíritu, y que la labor de un líder consiste en inspirar a otros desde el interior, en vez de limitarse a intentar motivarlos desde fuera. Esto dimana asimismo de la creencia en el que el liderazgo es una disposición esencial y por consiguiente la tarea de un líder es anteponer el servicio al interés propio. Estas creencias, combinadas con el deseo de las personas de todas partes de sentirse inspiradas, son la razón por la que para un líder de disposición esencial e inspiración, la inspiración es la tercera y última disposición esencial. Ya veremos de mano de Stephen Covey en Confiar e Inspirar cómo las personas no dejan las organizaciones, sino que dejan a sus malos jefes. Y después, como ver en este capítulo también, que todos podemos inspirar y conectar con las personas y conectar con el propósito. 3 niveles de conexión con las personas: el yo, las relaciones y el equipo. Primero el nivel del yo, encuentre su porqué. Luego el nivel de las relaciones, el cuidado. Y luego el nivel del equipo, la pertenencia. Y así seguir con inspirar mediante la conexión con el propósito y del éxito a la significación. Y misión, visión y valores frente a propósito, significado y contribución. Y el trabajo, un sentimiento de contribución y construir confianza en uno, inspirar a muchos. Y si mi organización o mi rol no son naturalmente inspiradores, es como para uno cuestionarse: si no soy inspirador, ¿qué debo hacer? Podemos pasar del empleo a la carrera y de esta a la vocación, y todo ello sin cambiar de ocupación. Angela Duckworth, profesora y autora de Grit. Sí, podemos pasar del empleo a la carrera y de esta a la vocación, y todo ello sin cambiar de ocupación. Y motiva, pero no inspira, y el mayor cumplido que cabe recibir
y inspirar a otros es una labor, así que hágalo bien. Y un resumen de las 3 disposiciones esenciales: ejemplaridad, confianza e inspiración, y mandar y controlar frente a confiar e inspirar, para terminar con que en mandar y controlar pues prima el interés propio, el ámbito de control. ¿Para qué me sirve? Es como la pregunta más apropiada en mandar y controlar. En mandar y controlar está la asociación, la exclusión, el éxito, empezar con el qué, conectar con el qué, misión, visión y valores, y responsabilidad social corporativa, RSC, y acumulación. Mientras que en confiar e inspirar está ya no el interés propio, sino el cuidado hacia los otros, ya no el ámbito de control, sino el ámbito de atención, ya no para qué me sirve, sino cómo puedo servir mejor, ya no la asociación, sino la pertenencia, ya no la exclusión, sino la inclusión, ya no el éxito, sino el propósito, y ya no empezar con el qué, sino empezar por el por qué, y conectar con el qué frente al conectar con el por qué. Y en mandar y controlar esta es la misión, visión y valores, mientras que en confiar e inspirar está el propósito, el significado y la contribución. Mientras que en mandar y controlar hay responsabilidad social corporativa, en confiar e inspirar hay crear valor compartido, y en mandar y controlar hay acumulación, mientras que en confiar e inspirar hay contribución. Es un excelente capítulo de Stephen Covey, Confiar e inspirar, cómo los grandes líderes liberan la grandeza de los demás. Entonces seguiremos en el próximo video con las personas no dejan las organizaciones, sino que dejan a los malos jefes. Y también pues en esta tarea de crecer en habilidades de inteligencia emocional, de la mano de Daniel Goleman, él nos entrega el por qué emprender ahora esta exploración, la exploración de las emociones y estudiarlas. Pues la última década, a pesar de las malas noticias que produjo, también fue testigo de un entusiasmo sin precedentes con respecto al estudio científico de las emociones. Más increíbles son las visiones del cerebro en funcionamiento, posibilitadas por métodos innovadores como las nuevas tecnologías de las imágenes cerebrales. Estos métodos han hecho visible por primera vez en la historia de la humanidad lo que siempre ha sido una fuente de absoluto misterio: exactamente cómo opera esta intrincada masa de células mientras pensamos y sentimos, imaginamos y soñamos. Esta corriente de datos neurobiológicos nos permite comprender más claramente que nunca cómo los centros de la emoción del cerebro nos provocan ira o llanto, y cómo partes más primitivas del mismo, que nos mueven a hacer la guerra y también el amor, están canalizadas para el bien o para el mal. Esta claridad sin precedentes con respecto al funcionamiento de las emociones y sus fallos revela algunos nuevos remedios para nuestras crisis emocionales colectivos. Para escribir este libro he tenido que esperar a que la cosecha científica fuera lo suficientemente abundante. Estas comprensiones tardan tanto en adquirirse, en gran medida porque el lugar de los sentimientos en la vida mental ha quedado sorprendentemente descuidado por la investigación a lo largo de los años, convirtiéndose las emociones en un enorme continente inexplorado por la psicología científica. Este vacío se ha llenado por la avalancha de libros de autoayuda, consejos bien intencionados basados en el mejor de los casos en la opinión clínica, pero carentes en su mayoría de base científica. Ahora por fin la ciencia es capaz de abordar con autoridad estos interrogantes urgentes y sorprendentes que despiertan la psiquis en su aspecto más irracional, con el fin de trazar con cierta precisión el mapa del corazón humano. El mapa del corazón humano. Este mapa ofrece un desafío a aquellos que adhieren a una visión estrecha de la inteligencia, o a los que se adhieren a una visión estrecha de la inteligencia, argumentando que el cociente intelectual es un factor genético que no puede ser modificado por la experiencia vital
y que nuestro destino en la vida está fijado en gran medida por estas aptitudes. Este argumento pasa por alto la pregunta más desafiante: ¿qué podemos cambiar que ayude a nuestros hijos a tener mejor suerte en la vida? ¿Qué factores entran en juego? Por ejemplo, cuando las personas que tienen un elevado cociente intelectual tienen dificultades y las que tienen un cociente intelectual modesto se desempeñan sorprendentemente bien. Yo afirmaría que la diferencia suele estar en las habilidades que aquí llamaremos inteligencia emocional, que incluye el autodominio, el celo y la persistencia y la capacidad de motivarse uno mismo. Y estas habilidades, como veremos más adelante, pueden enseñarse a los niños, dándoles así mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la lotería genética les haya brindado. Más allá de esta posibilidad surge un apremiante imperativo moral. Vivimos una época en que el tejido de la sociedad parece deshacerse a una velocidad cada vez mayor, en la que el egoísmo, la violencia y la ruindad espiritual parecen corromper la calidad de nuestra vida comunitaria. Aquí el argumento que sustenta la importancia de la inteligencia emocional gira en torno a la relación que existe entre sentimiento, carácter e instintos morales. Existe cada vez más pruebas de que las posturas éticas fundamentales en la vida surgen de capacidades emocionales subyacentes. Existen cada vez más pruebas de que las posturas éticas fundamentales en la vida surgen de capacidades emocionales subyacentes. En principio, el impulso es un instrumento de la emoción. La semilla de todo impulso es un sentimiento que estalla por expresarse en la acción. Quienes están a merced del impulso, los que carecen de autodominio, padecen una deficiencia moral. La capacidad de controlar el impulso es la base de la voluntad y el carácter. Por la misma razón, la raíz del altruismo se encuentra en la empatía, la capacidad de interpretar las emociones de los demás. Si no se siente la necesidad o la desesperación del otro, no existe preocupación. Y si existen dos posturas morales que nuestra época reclama, son precisamente estas: el dominio de sí mismos y la compasión. Entonces así él se va a centrar, Daniel Goleman, en desarrollar en nosotros la inteligencia emocional, o darnos algunas pautas para desarrollarla, dándonos a entender de que efectivamente la podemos hacer, que podemos desarrollar esa inteligencia emocional y que en principio debemos de buscar entonces la empatía y el dominio propios. La empatía y el dominio propios. Esa empatía como compasión. Y ya para mostrar también a mis estudiantes sobre la modelación matemática, pues tenemos el ejercicio 15, este del Purcell, en el que es el mismo 14, pero en el que queremos construir estos tres corrales adyacentes que nos muestra la figura 22, pero supongamos que esa cerca exterior, esta de longitud 3x acá más 3x acá más y, es decir 6x más 2y, esa cerca exterior tiene un valor de $3 por pie, mientras que las particiones internas necesitan una cerca que cuesta solo $2 por pie. Entonces necesitamos encontrar las dimensiones x y y que producen el costo más económico para los corrales. Entonces aquí, bueno, pues tenemos la situación, y para la solución estamos eligiendo para todos los ingenieros la metodología de construir la función objetivo o función a optimizar, en este caso el costo, y luego evaluarla y construir la representación tabular de ella para elaborar una suposición de un lugar donde se optimiza tal función, y luego graficar para hacer una primera verificación de la suposición y luego derivar para hacer una segunda verificación, y así poder tomar decisiones sobre cómo debe ser la construcción de este corral. La deducción algebraica entonces de la función objetivo parte de una definición de variables, que tenemos una representación, bueno, aquí vamos a tener una representación algebraica del ancho como x, aquí lo vamos a llamar ancho de uno de los
corrales a construir. Aquí lo vemos en la gráfica. Ese X es este, el que vemos aquí horizontal, y ese sería el ancho, y que Y va a ser el alto o el largo. Es el largo, aquí lo vamos a poner como largo de uno de los corrales, a construir. Solo que vamos a definir las variables pues de manera algebraica, con la letra X para el ancho y con la letra Y para el largo, pero también utilizaremos la variable ancho así verbalmente, o en lenguaje materno también para construir funciones en términos de variables que estén expresadas no algebraicamente, sino en lenguaje natural o lenguaje materno. Entonces aquí tenemos esta definición de variables inicial, en forma esta definición de variables en lenguaje algebraico y en lenguaje materno. Entonces aquí vamos a entrar en la línea y aquí le decimos, bueno, pues esta es una definición de variables en lenguaje algebraico y en lenguaje materno o verbal, porque va a ser más sencillo para nosotros razonar con decir ancho, no X, y con decir largo, no Y. Y así pues el área de cada uno de los corrales es X por Y, que nos dijeron que debía ser de 300 en la situación. Nos dijeron que es que el granjero cada uno de los corrales debe ser de 300 pies cuadrados. Entonces aquí vamos a poner esa primera parte también, control C, y es que en la primera parte del problema, en el problema 14, aquí le ponemos en el que establecemos que control V, un granjero desea acercar 3 corrales rectangulares adyacentes idénticos como en la figura 22, cada uno con área de 300 pies cuadrados. Suponga que la cerca exterior de los corrales requiere una valla más firme que cuesta $3 por pie, pero que las dos particiones internas necesitan una cerca que cuesta solo $2 por pie. Entonces, bueno, pues responda a la pregunta: ¿qué dimensiones de X y Y producirán un costo más económico para los corrales? Ya tenemos una mejor enunciación de él, y así tenemos entonces que empecemos construyendo la ecuación auxiliar, es decir, la ecuación que me muestra que el ancho, de que el largo depende del ancho, de que el largo de cada corral depende del ancho, y eso nos va a permitir expresar ese ancho en términos ese largo en términos del ancho. Aquí lo ponemos de manera verbal, entonces que nos va a permitir decir pues text, de que ese largo es igual a 300 dividido el ancho. Entonces aquí le ponemos tec el ancho, y recuerden que ponemos tex para poder que dentro de una fórmula matemática nos entienda o le podamos insertar lenguaje verbal, y así nos quede que el largo es 300 sobre el ancho, o y es igual a 30 sobre x, solo que esta es la expresión algebraica de esta misma relación en forma verbal.
fruto de que el producto o el área de cada uno de los corrales es 300. Entonces, ancho por largo da 300. Entonces, aquí ponemos, pues, como el área de cada corral es de 300, como, bueno, pues, el área de cada corral es 300 y el área de un rectángulo es largo por ancho, es ancho por largo, entonces x por y da 300, de donde, despejando a y, me queda 300 sobre x, es decir, el largo es 300 sobre el ancho. Luego, la función objetivo, que es la función de, vamos a construir ahora sí la función objetivo. Entonces, y ahora sí deduzcamos la función objetivo, que es el costo del corral. Entonces, ahora sí deduzcamos la función objetivo o función a optimizar, que en este caso es el costo de la cerca. Pues empezamos estableciendo cuánto es la longitud de la cerca externa, y es 2y más 6x. Mire que sí, es 2y, este segmento externo, y este otro segmento externo. Miren que ambos de longitud y, entonces tenemos dos porciones del segmento externo que miden y, luego esta partecita mide en total 2y, y el segmento externo superior y el segmento externo inferior, que mide 3x el superior y 3x el inferior, para 6x. Luego la longitud de la cerca externa es 2y más 6x. Entonces aquí por eso es que lo pusimos así, que bueno, pues aquí también ponemos el gráfico de una vez, porque uno necesita, para no tener que estar subiendo. Entonces uno dice, pues de una vez ponga el gráfico allá, que no tenemos sino que llevar el vínculo. Entonces aquí, para decir eso, que de aquí se infiere, del gráfico se infiere, control V, y que la longitud de la cerca interna es 2y no más. Miremos que sí. Mire que la longitud de la cerca interna es solamente este pedacito de longitud y este otro pedacito. Son los dos pedacitos de cerca interna que dividen a los corrales. Entonces así ya tenemos que vamos a hallar, pues teniendo en cuenta que el costo de la cerca es la longitud que ya tenga por el precio por unidad. Entonces podemos hallar el costo de la cerca externa como la longitud de ella, la longitud de la cerca externa, por el precio por unidad. Entonces aquí le ponemos text longitud de la cerca externa entonces le ponemos times tech por el precio por unidad, precio por unidad de longitud, que en este caso es el precio por pie, que nos lo dieron, que era de $3 por pie. Entonces la longitud total, que ya sabemos que es 6x más 2y, esa longitud la debes de multiplicar por el precio por unidad, que es 3. Y así pues eso te queda expresado, lo puedes expresar mejor como bueno, pues si quieres factorizas más. Factorizar es muy bueno porque nos permite como simplificar la expresión y nos deja que el factor común aquí es 2, por 3 me queda 6 que multiplica a 3x más y, 3x más y. Entonces así me queda que el costo de la cerca externa es de 6 por 3x más y, o sea 6 veces el triple del ancho más el largo, que también lo puedes dejar en lengua materna así, en lengua materna como 6 veces esta suma, 3 veces el ancho,
Aquí le ponemos tech, el ancho, más el largo, text, el largo. Y así ya pues ya tenemos la relación completa, pero esto ya vemos que nos quedó muy largo, entonces le decimos no, mejor utilicemos el entorno align. Entonces quítale estos dos signos de dólar y le pones mejor un entorno enter, un entorno Beijing align estrella para que no numere cada una de las líneas, y aquí un end align de alinear alrededor del igual. Entonces aquí le pones que va a alinear alrededor del igual, entonces le pones el ampersand antes del igual, después le pones aquí para este igual también, y aquí en este otro igual también el ampersand, y aquí también, y mira cómo te queda ya la edición. Shift enter. Bueno, aquí no me cogió Beijing align n. Bueno, me falta también los cambios de línea. Entonces costo de la cerca igual a longitud de la cerca por precio por unidad, y aquí le ponemos cambio de línea enter, y luego aquí también cambio de línea enter, y aquí también cambio de línea enter, y creo que ahora sí ya nos queda bien. Miren cómo nos queda con los iguales uno debajo del otro, diciendo que el costo de la cerca externa es longitud por precio por unidad, la longitud por el precio por unidad, y la reorganizo factorizando. Y luego el costo de la cerca interna, que también va a ser otra vez text, la longitud por el precio por unidad, por el precio por unidad, que es de 2. Entonces aquí es la longitud de la cerca interna multiplicada por el precio por unidad de longitud, precio por unidad de longitud. Bueno, aquí también le ponemos lo mismo, entorno align o de alinear alrededor del igual. Entonces aquí le ponemos backslash Beijing de comenzar align estrella, y aquí end align estrella, y aquí le ponemos bueno, aquí le ponemos también el cambio de línea, y aquí le ponemos el ampersand, el igual. Entonces el costo de la cerca interna, que va a ser la longitud de ella por el precio por unidad, y la longitud de ella es 2y como lo teníamos antes. Entonces nos queda 2y multiplicado por 2 dólares por pie, y eso nos quedaría 4y. Entonces aquí le ponemos cambio de línea enter, ampersand igual 4y, y ahora sí ya tenemos que ese costo de la cerca interna es de 4y, y así ya podemos generar el costo total. Entonces el costo total va a ser 6 por 3 veces el ancho más el largo, o 6 por 3x más y. Aquí lo podemos poner aquí, entonces 6 por 3x más y más 4y. En realidad pues eso se puede expresar para que nos quede y por aparte, nos quedaría 18x. Entonces eso nos quedaría cambio de línea enter, eso nos quedaría 6 por 3 18x. Entonces aquí ponemos 18x, y me queda 6y más 4y, que me da más 10y, que sumamos términos semejantes, y así ya no nos quedaría sino expresar ese costo total en términos no solamente de la variable, que no quede en términos de x y y, sino de solamente x, porque ya sabemos de que el largo depende del ancho. Entonces podemos analizar el costo solo en función del ancho, eliminando
de la expresión al largo. Entonces aquí le ponemos, hemos construido ahora sustituyamos la ecuación auxiliar para obtener la ecuación auxiliar en la ecuación o función objetivo para obtener una función de costo en términos de una sola variable independiente. Para obtener una función de costo en términos de una sola variable independiente. Entonces así pues ya nos queda que entonces ese costo total, aquí le ponemos ese costo total text, ese costo total de la cerca va a ser igual a 18x más 10 veces y. Entonces eso va a ser 18x x más 10 veces y ya sabemos de que es 300 sobre x. 300 sobre x. Entonces así nos quedaría 3000 sobre x. Entonces así nos quedaría que eso es 18x más 3000 sobre x más frac 3000 sobre x sobre el ancho. Y así ya la función objetivo la podemos definir mejor como la podemos aquí poner toda como pues eso es 18 veces x el ancho más 3000 dividido el ancho. Entonces así la definimos como una función de Python. Recuerde que a través de la sentencia def, nombre de la función, costo total de la cerca en términos del ancho de uno de los corrales, y que lo que retorna es efectivamente el costo total en términos del ancho. Entonces así definió como la función de costo total como una función de Python. Definición del costo total como una función de Python, y luego la evaluamos. Entonces ya la evaluamos en diferentes puntos. Entonces aquí le damos play para que la defina, y a evaluarla la ponemos, bueno, pues si la define, evalúela en 1 y mire el costo, da 3018, en 2, es decir, vaya aumentando el ancho y baja a 1536 el costo, luego en 3 y baja aún más a 1054, luego en 5 y baja a 690. Entonces uno ve que efectivamente el ir aumentando el ancho en este caso nos está disminuyendo el costo, y mire que si lo sigo aumentando a 9 el ancho, el costo me queda en 495. Si lo llevo hasta 12 el costo me baja a 466, y si lo bajo hasta 12.9 el costo me baja hasta 464, mientras que si lo dejo ya en 14 o 15 ya el costo se vuelve otra vez a 470. Entonces está diciendo, hombre, déjelo en 12.9. Entonces esta es la evaluación puntual llamando a la función. Llamamos a la función de costo o la evaluamos en distintos para distintos anchos. Evaluamos para distintos anchos. Evaluarlas, hallar el valor de ella, y así hacemos una suposición. Esa suposición se puede completar viendo las evaluaciones en forma tabular. Entonces para eso importas pandas aspd, que nos va a hacer un data frame
que es una tabla muy bonita para facilitar esta forma de evaluación puntual que hicimos, para facilitar la lectura y ver que efectivamente en 12,9 ella se minimizan los costos. Entonces aquí usted le dice, bueno, pues construyame también importando import numpy as np, y esto para poder crear vectores de datos. Entonces crear un vector de anchos con np.array, un vector de anchos a partir de una lista de Python, por ahí ponemos los corchetes. ¿Y qué anchos vas a probar? Revele un ancho de 1, de 2, de 3, de 5, de 7, de 9, de 12, de 12.9, de 12, 12.9, de 13, de 14, de 15, de 16, para ver cómo cambia el costo, de 20. Entonces así creas un vector de anchos para luego calcular un vector de costos a partir de llamar a la función de costo total y evaluarla en todos esos anchos. Por eso escribimos entre paréntesis donde la queremos evaluar, y queremos evaluarla en todos los anchos. Y así, al tenerla así, le decimos, bueno, pues cree un diccionario. Un diccionario es simplemente una estructura de datos en el que usted le dice, bueno, yo quiero los anchos, o la variable ancho, relacionarla con esos anchos. Entonces voy a tener a la palabra clave ancho unos anchos asociados, y a la palabra clave costos le voy a o costo le voy a asociar los costos. Entonces para nosotros es un diccionario porque a las palabras les asignas un significado, en este caso unos vectores de valores, y así construyes un diccionario. Y luego con pd.dataframe pd.dataframe, como es una clase, tiene que ser empezando en mayúscula, lo aplica sobre ese diccionario, y en un diccionario lo vuelve una tabla. Entonces mire que te muestra, vamos a ver, aquí nos dice, pero hay un problemita aquí con una coma, que no debe repetir comas. Entonces ese es un syntax error. Y miren que aquí nos muestra que el ancho leído de arriba hacia abajo está creciendo de 1 a 20, y el costo empezó en 3018 para un ancho de 1, de un pie, bajó a 1500 para un ancho de 2, luego siguió bajando a 1054 para un ancho de 3, y así nos le indica que cuando lo bajes aumentes el ancho hasta 12,9, el costo seguirá bajando hasta 464, mientras que si sigues aumentando el ancho, ya otra vez el costo volverá a aumentar. Entonces, que será mejor que dejes el ancho en 12,9 para poder que el costo se minimice. Entonces aquí la suposición es que efectivamente la forma del corral parece ser, o que la forma del corral parece que debe ser de un ancho igual a 12,9 pies para que el costo se haga mínimo e igual a $464. Entonces aquí 12,9 pies para que el costo se haga mínimo e igual a $464. Y ya con la gráfica efectivamente usted puede verificar, porque le va a dar bueno, en este caso le va a dar un valle donde buscamos el fondo de él, y que vamos a corroborar que efectivamente el fondo o el menor costo se obtiene para un ancho de 12,9. Entonces aquí corregimos un poquitico, y es que, bueno, pues si ya tenemos unos anchos y unos costos, ya no los tenemos que volver a calcular, y ya le damos a la función plt.plot para que grafique anchos contra costos, label relación de costos con respecto a anchos, relación de costos con respecto a los anchos,
de cualquiera de los primeros corrales. Aquí lo volvemos a correr y efectivamente corremos para que nos grafique y nos dice, bueno, pero es que de todas maneras SafeFig no lo podemos llamar todavía. Bueno, le dices que vas a guardar ese valle. Aquí le dices valle o hueco hueco, en realidad una función cóncava hacia arriba, que nos muestra que efectivamente la función de costo es convexa y que tiene un mínimo. Entonces valle hueco punto jpg, y aquí ya nos muestra efectivamente ese hueco, que lo puedes visualizar mejor cuando te centras en el intervalo de 10 a 15. Entonces usted le dice, bueno, pues mostrámosle que de 10 a 15 como para que se vea mucho más, que es alrededor de 12,9, que se minimiza. Miren que efectivamente eso va bajando hasta que más o menos en 12,9 llega al mínimo, para luego empezar otra vez a subir, y es acá como en 19 y pico donde usted ve que otra vez eso va subiendo o se va elevando la curva por encima de este nivel de 500. Entonces efectivamente le muestra que es alrededor de 12,9 donde se maximiza. También le pones un título, un plt.figure, creas una figura de tamaño config size a través de una tupla, dices que lo quieres por ejemplo de 12 por 6, y eso te permite un gráfico mucho más grande para visualizar mejor. Luego le pones un plt.title para que te quede el título, que es relación de costos contra anchos, gráfico de la relación entre el costo de la cerca y el ancho de uno de los corrales adyacentes que se quiere construir. Este es costo, y miren que ya con el título como nos queda, para que las personas vean que efectivamente eso es lo que se quiere mostrar, el gráfico de la relación de costo de la cerca contra el ancho de los corrales. Y bueno, pues dale nombre al eje vertical y horizontal. Entonces aquí le pones plt.xlabel, etiqueta al eje X, esos son los anchos o el ancho en pies, y el plt.ylabel, que sería el costo total de los corrales adyacentes, de los tres corrales adyacentes. Ese sería el eje vertical, y mire que así ya le facilita la lectura a las personas, porque dice, bueno, están relacionando el costo total de los corrales contra el ancho, de tal manera que esa función en un principio decrece hasta antes de 12,9 y luego empieza otra vez a crecer, aunque eso no se nota casi después. Para que lo notes más, usted le dice, bueno, para los anchos anteriores quítele los más chiquiticos, déjelo nada más hasta 9 o 10, pongámosle 9 y 10, para que veas que efectivamente sí cambia. Entonces aquí cambias la tabla, cambias el gráfico, y mire que ahora sí se ve efectivamente que eso, la función es decreciente antes de 13, y que después de 13 empieza a aumentar más. También puedes metrizar mejor para poder ver cuál es el mínimo, metrizar el eje Y y el eje X para ver cuál es el mínimo y cuál es el punto donde se minimiza. Entonces así le pones, aquí le ponemos plt.show para mostrar el gráfico, y aquí para metrizar los ejes pues le dices plt.xticks, y él no lo completa, y le pones np.arrange y le pones de que él metrice por ejemplo cada uno. Entonces le pones, bueno, pues estás empezando en 10, entonces entre 10 y 20, y si lo dejas así él lo va a metrizar cada uno. Entonces así ya te queda, miren,
mucho más fácil de leer, que es alrededor de 13, más o menos donde se minimiza la función. Y que ese mínimo, pues pongámosle que es menor de 470, pues ayudemos a que metrice no cada 10 desde 470, sino, pongámosle de pronto cada 10, pero no desde 470, sino de 460. Entonces así usted le dice, bueno, pues plt.getix, tix el de completa, y aquí le pone np.arrange, que nos crea progresiones aritméticas o segmentos de números enteros, en este caso desde 450 metrizado hasta 510 y metrizado cada 10, por ejemplo. Así le ayuda a mejorar la lectura. Mire que ya nos dice, así es que vea, es que en 13 es más o menos el mínimo, y ese mínimo es más o menos de 460 y pico. Puedes hacer lo que metrice no cada 10 sino cada 5 si quieres más precisión en tu lectura. Entonces ahora sí nos dice, bueno, mire que ese mínimo se da más o menos en 13, y ese mínimo es de 465, y ese mínimo es de 465. Entonces se da para un ancho de 13 y ese mínimo es de $465. Entonces así el gráfico confirma que la forma del corral que minimiza los costos es de 12,9 de ancho, y que este ancho produce un costo mínimo de $465. Y ya con la derivada, aquí llamas a la librería SymPy, importas a la librería de cálculo simbólico asociada a Python llamada SymPy. Luego define las variables, en este caso las dos variables del problema quedaron en términos de ancho y costo. Entonces define las variables, y aquí construye la variable costo como una función del ancho. Entonces define la variable costo como función del ancho, y luego la deriva. Aquí pues cuando la deriva le puedes pedir que te muestre esa función derivada, luego que construye una ecuación, es decir, igual esa derivada a 0, para luego resolver esa ecuación y decir, es que efectivamente el valor donde la derivada es 0, es decir, donde se minimiza la función de costos en 12,9, donde se minimiza. Y entonces así tomo la decisión de construir un corral de ancho 12,9 para el que el costo se me disminuya, para que el costo se me disminuya al mínimo. Entonces así las dimensiones deben de ser de 12,9 y 23,5, dado que el largo era 300 sobre el ancho. Entonces si sustituimos en esta fórmula de largo como 300 sobre ancho, entonces hallamos el largo para un ancho de 12,9, él me va a dar que el largo debe ser de 23,25, y así la decisión debe ser que fabriquen los corrales con dimensiones de 12,9 por 13,25 pies, 12,9 pies y 23,25 pies, para que el costo sea mínimo, y así ya queda mucho mejor. Y esta es la decisión final del ingeniero. Entonces aquí le ponemos que esa es la decisión final del ingeniero, para mostrar que efectivamente es el concepto de función y derivada el que ayuda a la toma de decisiones informadas del ingeniero. Entonces es la decisión del ingeniero agropecuario. Y todo lo que hacemos también sobre liderazgo y sobre inteligencia emocional es porque efectivamente el ingeniero debe tener competencias matemáticas como humanas, y primeramente humanas. Ya en el próximo video les pondré acá que efectivamente eso nos muestra de manera animada cómo efectivamente a medida que nos vamos moviendo de 10 hasta 12,9, vemos que la pendiente o los segmentos tangentes se van haciendo
cada vez más horizontales, hasta que en 12,9 el segmento tangente es horizontal, es decir, la derivada es cero. Para efectivamente ver geométricamente el significado de derivada igual a cero, que geométricamente eso es que el segmento tangente sea horizontal, es decir, indicando en qué punto del gráfico la velocidad de cambio es cero y que efectivamente es donde se minimiza la función de costo. Muchas gracias.